¿Desea libertad con papas grandes o revolución con bebida mediana? Bienvenidos a Historia con Sabor a McDonald's, el podcast donde serviremos la cruda realidad entre combos de imperialismo y menús del comunismo. Aquí no hay juguetes, pero sí muchas preguntas. ¿Quién cocina el poder? ¿Y quién se lo traga sin rechistar? Prepárate, porque lo que vas a escuchar no está en el menú oficial. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde hablamos de temas que marcaron y siguen marcando la historia de nuestra región. Hoy queremos llevarte por un recorrido histórico, político y social que nos ayude a entender muchas de las realidades que vivimos actualmente. Vamos a hablar del imperialismo estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría, un proceso que no solo afectó a gobiernos y economías, sino también a las vidas cotidianas de millones de personas. Exactamente, Leo. Y para que comprendamos mejor, vamos a contar cómo la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética convirtió a América Latina en un verdadero campo de batalla. No fue una guerra como la que vemos en las películas, con tanques y soldados en todas partes. Fue una guerra silenciosa, estratégica, con espionaje, propaganda, sabotajes y también con mucho sufrimiento. Muchas veces las personas comunes no sabían que estaban viviendo dentro de un conflicto mundial, pero las consecuencias fueron muy reales. Y además, queremos que quede claro que el imperialismo no solo invadir un país con armas. Hay formas mucho más invisibles de dominar, como el control económico, la manipulación cultural o el poder político. En este episodio vamos a ver cómo entre 1960 y el año 2000 Estados Unidos ejerció esa influencia sobre América Latina. Vamos a descubrir cómo ese poder se fue colando en nuestras economías, nuestras decisiones políticas y hasta en nuestras costumbres diarias. Para entender este tema, lo primero que debemos saber es cómo estaba dividido el mundo en ese tiempo. Durante la Guerra Fría, que fue un conflicto sin combates directos entre las superpotencias, el planeta quedó partido en dos grandes bloques ideológicos. Por un lado estaba el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, que promovía un modelo de libre mercado, empresas privadas y elecciones democráticas. Ese modelo decía que cada persona debía buscar su propio bienestar dentro de un sistema competitivo. Y por otro lado, estaba el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, que planteaba un modelo diferente. Todo lo importante como las fábricas, la tierra y los bancos debían ser del Estado. Para que los recursos se distribuyeran de forma más justa, decía que el Estado debía planificar la economía para que no haya desigualdades. Así que el bloque quería convencer al mundo entero de que su forma de vivir era mejor. Y cada uno estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar esa Guerra Fría. En medio de esta división global, América Latina quedó atrapada. Para Estados Unidos, esta región no era cualquier parte del mundo, sino su zona de influencia directa, lo que muchos han llamado su patio trasero. Esto significaba que no podía permitir que aquí surgieran gobiernos o movimientos que se acercaran al comunismo, porque eso pondría en riesgo su poder en el continente. Y por eso, si en algún país surgía una protesta, una reforma agraria o un movimiento popular que se alejara del modelo capitalista, la respuesta de Estados Unidos era rápida. Enviaban agentes de la CIA, presionaban con organismos como el FMI o incluso apoyaban golpes de Estado para frenar esos procesos. Siempre el argumento de que había que evitar el avance comunista. Pero, ¿cómo hacían esto sin parecer invasores o quedar como los malos de la historia? Además, ¿cómo lograban intervenir sin que los pueblos se dieran cuenta? Muy buena pregunta, Yanis. Una de las formas más efectivas fue a través de las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos ofrecían préstamos a los países latinoamericanos, pero con condiciones muy duras. Les exigían privatizar empresas públicas, reducir el gasto social, abrir los mercados a los productos extranjeros. En teoría era ayuda, pero en la práctica debilitaban las economías locales y dejaban a los países más dependientes del poder extranjero. Para muchos pueblos de América Latina, todo ese control era claramente una forma moderna de imperialismo, y frente a esta realidad injusta, el comunismo apareció como una alternativa, no porque la gente quisiera convertirse en soviética, sino porque ese modelo prometía cosas que aquí hacían mucha falta: igualdad, justicia, soberanía y sobre todo una vida digna para los más pobres. Imagina que eres un campesino, sin tierras o que vives en la ciudad y no tienes acceso a salud ni educación. De pronto surge una ideología que promete cambiar esa realidad, donde el Estado se encargaría de garantizar derechos básicos como la tierra, la salud y la educación. Además propone una distribución más justa de la riqueza. Sin duda eso resulta esperanzador, especialmente para las personas que han sido históricamente excluidas y marginadas.
Esa esperanza no solo quedó en palabras. En 1959 triunfó la Revolución Cubana, que fue una chispa que encendió la imaginación de muchos pueblos. A partir de ahí surgieron otros movimientos, como la Revolución Sandinista en Nicaragua, en 1979, y también hubo guerrillas en El Salvador, Colombia, Perú y Guatemala, en muchos casos inspirados por Cuba o incluso apoyados por la Unión Soviética. Estos movimientos, más allá de sus errores o excesos, eran una respuesta a siglos de explotación y desigualdad. Representaban la idea de que los pueblos podían liberarse, organizarse y construir un futuro distinto, sin estar atados a los intereses de Estados Unidos o de las élites locales. Pero en 1991, la Unión Soviética colapsó. Con eso, el comunismo como modelo internacional perdió fuerza y respaldo. Sin embargo, muchas de sus ideas, como la injusticia social, la igualdad o la soberanía de los pueblos, siguen presentes en luchas actuales por la tierra, los derechos humanos y la democracia real. Entonces, si la Guerra Fría era como una gran partida de ajedrez entre las potencias, ¿qué rol tenía América Latina? Ay, Yanis, desafortunadamente éramos las piezas que más sufrían. Para evitar que hubiera otro caso como Cuba, Estados Unidos apoyó regímenes militares en varios países de América Latina. Esos gobiernos dictaban leyes a la fuerza, prohibían los partidos de izquierda y usaban el terror como forma de control. Y no lo hicieron solos, Leo. A través del Plan Cóndor, se creó una red de dictaduras en América del Sur que compartía información para perseguir y eliminar a los opositores. Si una persona escapaba de Argentina a Uruguay, por ejemplo, podía ser detenida allá. También porque todos los gobiernos usaban coordinados con ayuda de la CIA. Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, todos vivieron años oscuros, con desapariciones forzadas, torturas, censura y exilio. Muchas veces solo por pensar distinto o luchar por los derechos del pueblo. Y mientras eso pasaba, también se imponía el modelo económico neoliberal. Se cerraban fábricas nacionales, se privatizaba servicios básicos, se destruía el sistema público de salud o educación. Todo eso mientras se mantenía el miedo del silencio. Fue en ese contexto de dictaduras donde apareció con fuerza el neoliberalismo, una corriente económica promovida por economistas estadounidenses como Milton Friedman. Su idea era simple, al menos en el papel, que el Estado no debía intervenir en la economía, que debía dejar todo el mercado. Decían que si se eliminaban los controles, la economía crecería sola, pero en la práctica eso significaba privatizar todo, desde el agua hasta las telecomunicaciones, y recortar derechos sociales. En Chile, tras el golpe de Pinochet, estos principios se aplicaron por completo. Un grupo de economistas chilenos formados en Estados Unidos, conocidos como los Chicago Boys, comenzaron a vender empresas del Estado, eliminaron subsidios a los más pobres y permitieron que empresas extranjeras se apoderaran de sectores clave. El país se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo. Luego, otros países como Argentina, Bolivia o Perú siguieron esa misma receta, muchas veces presionados por organismos internacionales que condicionaban sus préstamos. Y claro, esos organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo aplaudían. Para ellos prácticamente estos cambios eran modernización. Pero para los pueblos muchas veces significaron pérdida de empleos, aumento de la pobreza, destrucción del tejido social y más dependencia del capital extranjero. El famoso shock económico no fue solo un cambio de modelo, fue un golpe directo al bienestar de millones de personas. Bien, ahora después de la dura experiencia de Vietnam, donde Estados Unidos fue derrotado a pesar de tener un ejército poderoso, su gobierno cambió de estrategia. Aprendieron que invadir directamente podía ser muy costoso y desgastante. Por eso decidieron usar formas de control, el espionaje, la manipulación política y el financiamiento secreto de grupos armados. En América Latina, esto se vio muy claro. En lugar de invadir países, apoyaron ejércitos locales, financiaron guerras civiles o ayudaron a crear grupos paramilitares. Su objetivo era frenar cualquier intento de revolución o cambio profundo. Lo hicieron en Guatemala, en El Salvador, en Colombia y especialmente en Nicaragua. La revolución sandinista en Nicaragua fue un caso clave. El pueblo nicaragüense había derrocado a la dictadura de Somoza y estaba intentando construir un nuevo país más justo. Pero Estados Unidos no lo permitió, apoyó a los contras, grupos armados que atacaban escuelas, hospitales y comunidades enteras.
Fue una guerra no declarada, pero con miles de víctimas. En este tipo de intervención fue muy común, no era necesario enviar marines. Bastaba con financiar a los grupos que le convenían enviar armas y hacer propaganda en los medios. De esa forma, Estados Unidos seguía controlando la región sin marcharse las manos directamente. Durante la década de los 70 hubo algunos intentos de reducir las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero todo cambió cuando los soviéticos invadieron Afganistán en 1979. Esa acción fue vista por Estados Unidos como una amenaza directa y volvió a encender la Guerra Fría con más fuerza. Estados Unidos entonces empezó a apoyar a los muyahidines, grupos armados afganos que luchaban contra los soviéticos. Les dieron armas, dinero y entrenamiento, pero con el tiempo esos mismos grupos se convirtieron en organizaciones extremistas como Al-Qaeda, es decir, al intento de controlar el mundo, terminó generando otros problemas globales. Finalmente, en 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991 se disolvió la Unión Soviética. La Guerra Fría llegó a su fin, al menos oficialmente, pero eso no significó que la influencia de Estados Unidos desapareciera. Al contrario, se convirtió en la única superpotencia y aprovechó su nuevo poder para expandir su modelo por todo el mundo. Con la caída del bloque comunista, el mundo se volvió unipolar, es decir, con una sola potencia dominante, la cual era Estados Unidos. Pero ahora el imperialismo ya no se basaba tanto en el control militar, se volvió más sofisticado, más disfrazado. Llegó en forma de tratados de libre comercio, de préstamos con condiciones y de cultura globalizada. Hoy lo vemos en cada esquina, en las películas de Hollywood que dominan las salas de cine, en las cadenas de comida rápida que cambian nuestros hábitos alimenticios, en las redes sociales que moldean nuestra forma de pensar. La hegemonía estadounidense ya no necesita tanques, usa la cultura como arma. Y en América Latina, eso fue especialmente fuerte entre 1960 y los 2000. Muchos gobiernos adoptaron el modelo estadounidense sin cuestionarlo, se copiaron sus políticas, se aceptaron sus condiciones económicas, se admiraron sus productos. Poco a poco, nuestros países fueron perdiendo su identidad, su soberanía y su capacidad de decidir por sí mismos. Y esto nos lleva a ¿qué fue realmente el imperialismo en América Latina? La Guerra Fría puede haber terminado, pero muchas de sus consecuencias siguen aquí. Todavía existen luchas por justicia social, por memoria, por soberanía. Todavía hay heridas abiertas por las dictaduras, por las deudas impagables, por las desigualdades profundas. Hablar de imperialismo no es quedarse en el pasado, es entender cómo llegamos hasta aquí, porque nuestros países tienen economías frágiles, democracias inestables y conflictos sociales. Todo eso tiene raíces en esas décadas de dominación externa, disfrazadas de ayuda o de progreso. El imperialismo en América Latina fue una estructura compleja. Actuó en lo militar apoyando guerras y golpes de Estado, en lo económico imponiendo deudas, privatizaciones y tratados injustos, y en lo cultural vendiendo una forma de vida que muchas veces no corresponde con nuestras realidades. Todo ese proceso del imperialismo trajo consecuencias muy duras. Se perdió la soberanía de nuestros países, se persiguió a quienes pensaban diferente, se empobrecieron nuestras economías y se debilitaron nuestras culturas. Pero, a pesar de eso, también surgió algo muy valioso, la conciencia crítica, el pensamiento propio, la organización de los pueblos y las ganas de luchar por una vida más justa. Hoy el imperialismo no siempre se presenta con tanques o militares. Ahora muchas veces llega disfrazado de empresas multinacionales, de aplicaciones que controlan lo que hacemos, o de promesas de inversión que solo benefician a unos pocos. Por eso es importante saber que no todo lo que viene de afuera es bueno. Si una decisión no mejora la vida de nuestra gente, entonces no nos sirve. Exactamente, Leo. Las leyes que se aprueban deben proteger nuestros derechos, no los intereses de las grandes empresas. La tierra tiene que estar en manos de quienes la trabajan, no de los que solo buscan lucrar. La industria, la educación, la salud y los medios de comunicación deben estar al servicio de la gente, y no al servicio del poder económico. Solo así podemos hablar de verdadera libertad. Así es, Isra. Y por eso, este episodio no es solo para recordar el pasado, sino para entender cómo muchas formas de dominación todavía existen, aunque se presenten con otros nombres o disfraces. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este episodio te haya ayudado a entender que el imperialismo no es solo parte del pasado, sino que también se transforma y se adapta. Pero también que nuestros pueblos han sabido resistir, organizarse y crear nuevas formas de vida más dignas, solidarias y soberanas.
porque construir un futuro mejor solo es posible si entendemos lo que pasó y nos comprometemos con el presente. Y no olviden que somos Historia con Sabor a McDonald's. Y esperamos volverlos a ver en un próximo episodio.